Gertrudis Gómez de Avellaneda. Mi nombre es Gertrudis de los Dolores Gómez de Avellaneda y Arteaga. Nací el 13 de marzo de 1814 en Cuba, que entonces era parte de España. Mi padre era don Manuel Gómez de Avellaneda, oficial de la Marina Española, de origen sevillano. Y mi madre Francisca de Arteaga, nacida en Cuba pero de antepasados españoles. Mi familia pertenecía a la clase alta. Mi padre era un gran lector y desde pequeña tuve acceso a su biblioteca. Me gustaba representar las obras que leía. Mi padre, que había llegado a Cuba en 1809, murió en 1820. Mi madre volvió a casarse a los 10 meses con otro militar español, con el que yo nunca tuve buen trato. Además, me prohibieron las lecturas. De modo que no tuve otra solución que empezar a escribir. Cuando yo tenía 13 años, mi abuelo concertó mi matrimonio con un pariente rico. Pero yo rompí ese acuerdo cuando cumplí 15 años. Por ese motivo, mi abuelo me excluyó de su testamento. Residí con mi madre y mi padrastro en Cuba hasta 1836, cuando decidieron vender sus bienes e instalarse en España. En los meses de la travesía, compuse mi soneto Al partir. Desembarcamos en Burdeos, pero poco después nos instalamos en La Coruña. Allí escribí mis primeros poemas. Y tuve mi primera relación sentimental con el hijo del capitán general de Galicia. La relación se rompió porque él no consideró oportuno que yo escribiera poemas. Abandoné Galicia y antes de 1839 me instalé en Sevilla. Publiqué poemas con el seudónimo de La Peregrina. Y en 1840 estrené en Sevilla mi primera obra teatral, titulada Leoncia. En Sevilla me enamoré de Ignacio de Cepeda, escritor y abogado, pero la relación nunca fue correspondida como yo deseaba. En otoño de 1840 me fui a Madrid. E hice amistad con los escritores de la época, en especial con José Zorrilla y Juan Nicasio Gallego. En 1841 publiqué mis poemas. Y mi novela, Sab, que cuenta la historia de Sab, un esclavo enamorado de la hija de su amo, una joven blanca llamada Carlota. Pero Carlota planea casarse con Enrique, un comerciante que solo la quiere por su dinero. La familia de Carlota se arruina, y Sab tiene que darles el dinero obtenido en la lotería para los gastos de la boda. Al final Sab muere, pero deja una carta para Carlota en la que le expresa su amor. En 1842 publiqué la novela Dos mujeres. Luisa y Carlos forman un matrimonio burgués. En un viaje a Madrid, Carlos conoce a Catalina, una mujer cultivada, de la que se enamora y a la que deja embarazada. Pero Luisa sigue a Carlos a Madrid y decide enfrentarse a Catalina. Las dos mujeres llegan al acuerdo de compartir a Carlos. En esta novela planteé temas que sorprendieron en mi época: el adulterio, el divorcio, el embarazo extramatrimonial. Y lo hice desde un punto de vista femenino. Esos años, de 1841 a 1858, fueron de éxito literario. Participaba en las tertulias del Liceo de Madrid, publicaba artículos en periódicos y gozaba del reconocimiento de los escritores. Pero la vida personal no acompañaba. En 1844 y 1845 inicié una relación sentimental con el poeta Gabriel García Tassara. Tuvimos una hija, Brenilde, pero murió a los 7 meses sin que su padre llegara a conocerla. Tassara me dejó, primero soltera y embarazada. Y además, después de haber perdido a nuestra hija. En 1846 me casé con Pedro Sabater, gobernador civil de Madrid, que murió ese mismo año por una afección de la laringe mientras estábamos de vacaciones en Burdeos. Tras la muerte de mi esposo, pasé unos meses recluida en el convento de la Sagrada Familia, en Burdeos. De vuelta a España, intenté retomar mi relación con Ignacio de Cepeda. De nuevo sin éxito. En 1849 estrené Saúl,
Una tragedia histórica basada en el personaje bíblico de Saúl, primer rey de Israel. En 1853 fui la primera mujer propuesta para entrar en la Real Academia Española. Propuesta, pero no aceptaron mi ingreso. Por ser mujer. Para ver a una mujer en la RAE se tuvo que esperar más de un siglo, hasta 1978. En 1855 me casé con Domingo Verdugo y Massieu, coronel y ayudante de Francisco de Asís, esposo de la reina Isabel II. Y en 1858 estrené, también con gran éxito, Baltasar, que cuenta la historia del rey de Babilonia. Probablemente, Baltasar sea mi obra más importante. En 1859 mi marido y yo nos fuimos a Cuba. Los cubanos me rindieron homenajes y fui condecorada con una corona de laurel hecha en oro. También fui proclamada poetisa nacional. A finales de 1863 murió mi esposo Domingo Verdugo, lo que acrecentó en mí un profundo sentimiento espiritual. Tras la muerte de mi esposo decidí regresar a España. Antes de regresar visité Estados Unidos, Chicago, Nueva York. Me instalé en Sevilla de 1864 a 1866. Y desde 1866 en Madrid. Estos años fueron de reclusión, perdida casi la vista. Y de poco éxito literario, pues el romanticismo parecía superado. En Madrid, el día 1 de febrero de 1873, mi vida llegó a su fin. Estaba a punto de cumplir 59 años. En mi testamento señalé: dono la propiedad de todas mis obras literarias a la Real Academia de la Lengua, en testimonio de aprecio. Y ruego que expresen mi sincero deseo de que perdonen sus dignos miembros las ligerezas e injusticias en las que pude incurrir, resentida, cuando acordó la Academia, hace algunos años, no admitir en su seno a ningún individuo de mi sexo. Fui enterrada en Sevilla, junto a mi esposo. Mi vida fue intensa, mi carácter, fuerte, y aunque mis deseos chocaron con el modelo de mujer de mi época, aproveché mi doble marginalidad, como mujer y como criolla, para defender a los más débiles y para cuestionar el rol impuesto a las mujeres. Así como para reivindicar que las mujeres tenemos el derecho a forjarnos un destino diferente.